El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. ¿Sí? Palabras básicas, digamos, de soteriología en cuanto a la salvación del alma, en cuanto a la justicia para con Dios. ¿Correcto? ¿Qué es la justicia para con Dios? Eso implica conocer lo que Dios ya ha desarrollado en su plan de salvación, anunciada antes por los profetas, entre ellos pues Isaías, eh, Zacarías, Oseas, el rey David también en el Salmo 22, ¿ya? En el Salmo 53, eh, perdón, es Isaías 53. Entonces, ahí vemos que todo lo que antes se dijo de Jesucristo se cumplió en su primera venida. ¿Ya? Ahora, ¿por qué, digamos, de alguna u otra manera era rechazado? ¿No? Esto, bueno, para que se cumpliera, ¿no? Cuando dice, cegó el entendimiento de ellos, para que viendo no vean, ni oyendo escucharan. Entonces, Pablo inclusive nos revela el endurecimiento en parte que tuvieron los judíos y así la promesa también alcanzase a los gentiles, ¿no? Tal como Dios le pidió a Abraham, eh, le prometió a Abraham que sería padre de una gran nación. Entonces Abraham recibió la promesa no estando circuncidado, después se circuncidó ya mayor, ya adulto, y bueno, con ello también circuncidó ya después a su hijo Isaac y todos sus descendientes, ¿no? Pero Abraham recibió la promesa siendo no circuncidado, para que la promesa también alcanzase a los gentiles, ¿sí? De hecho, en el capítulo 3 de Romanos nos dice, ¿no?, que por la fe serán justificados los de la circuncisión y por medio de la fe los de la incircuncisión, es decir, los gentiles, los que no son judíos, los extranjeros. Entonces, tanto judíos como gentiles reciben la promesa de la salvación que es en Cristo Jesús. La promesa por la cual se recibe por medio de la fe. Ahora, ¿qué es la fe? Es el eje central del cristianismo, la fe. No solo para justificación, sino también para tener un estilo de vida conforme a los principios y valores cristianos, por la fe, como lo dice Romanos justo 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces también eh, el libro de Habacuc dice que el justo por la fe vivirá, ¿no? O sea, no solo para ser justificado, sino también para vivir, digamos, tener un estilo de vida conforme a las enseñanzas, principios y valores establecidos por Jesucristo. Todo esto se logra ya estando dentro del pueblo de Dios, ¿no?, que es la circuncisión del corazón, como dice en Romanos capítulo 3. Pues no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente, y la circuncisión
no es la que se hace exteriormente en la carne, sino la del corazón, ¿ya? En espíritu y no en letra, la alabanza de la cual no viene de hombres, sino de Dios, ¿ya? Entonces, eh, tenemos ahí que por la fe, para justificación, en una primera instancia, para ser salvos, ser, digamos, hechos santos, apartados por Dios, que es por medio de la justicia de Cristo, y luego por la fe, para vivir una vida acorde a los principios y valores cristianos, ¿no? Como dice Pablo, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, por el contrario, la confirmamos, le damos su debido valor, ¿ya? Entonces, entonces queda invalidado ese pensamiento que dice, o sea que yo creo que Dios me salvó del infierno, que voy al cielo y ahora puedo pecar lo que se me dé la gana. No, no vas a poder incluso, porque vas a contristar al Espíritu Santo y luego te va a venir la disciplina de Dios. Si persistes en tu pecado, si persistes en seguir viviendo pecaminosamente. Y el castigo más duro y el castigo más fuerte es la muerte física, la que sufrieron Ananías y Zafira, la que engañaron a Pedro, ¿ya? Los que engañaron a Pedro ocultando parte del dinero que habían recibido por vender su propiedad. Ese es el castigo de muerte, pecado de muerte, que Dios lo tiene que dar para ejemplo a la iglesia, para que la iglesia le tema y tema pecar, ¿ya? Porque, bueno, en nuestra naturaleza continúa, digamos, el pecado, pero el creyente ya no va a pecar desenfrenadamente, porque ya va a haber quien lo corrija, quien lo frene, ¿ya? El creyente al contristar al Espíritu, Dios lo va a tener que disciplinar, porque dice en la Escritura, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido parte, entonces no sois hijos, sino bastardos. Entonces quiere decir que esa persona que peca desenfrenadamente y no hay quien lo pare, no es hijo de Dios, no ha nacido de nuevo. Ha sido una fe fingida, la que quizá él profesó antes. Entonces, esta es la diferencia entre un creyente de fe que ha sido justificado por su fe. Obviamente que si este creyente vive una vida deshonrosa al Evangelio, una vida deshonrosa a Dios, no vive por la fe, que es al que estamos demandando todos los creyentes, que ya hemos creído en la justificación para ser salvos del infierno. Entonces, pues ahí el padre lo va a tener que disciplinar, quizás su congregación lo va a tener que excomulgar, sacarlo por llevar una vida deshonrosa a Dios, porque Dios dice nos ha llamado a la santificación. Entonces, si este creyente, bueno, quiere persistir en una vida pecaminosa, tal como lo dijo Pablo, el tal se ha entregado a Satanás a fin de que su espíritu sea salvo para el día de Cristo. Entonces, esto con el objetivo de quitarle cobertura, darle quizá protección espiritual, ¿no? Para que este creyente, pues, se arrepienta de sus pecados y ahora, pues, tenga una comunión con Dios. Ahora, ¿qué pasa si este creyente, no sé, pues muere en una vida pecaminosa y no quiso arrepentirse de sus pecados, no quiso volverse al camino de Dios? ¿Perderá la salvación? En ninguna manera. Si este creyente realmente, de corazón, no de boca para afuera, de corazón, creyó que Cristo le dio vida eterna en la cruz del Calvario, pues este creyente igual va al cielo, ¿sí? Igual va al cielo, pero sin ninguna corona, sin ningún galardón, entra así como por el cuero de los dientes, ¿no? Así como quien pasa una materia con la justa. Entonces es salvo igual, es salvo, pero no tiene amplia entrada al reino de los cielos. Entonces, ¿y qué pasa si un creyente, quizá, no sé, venga hoy Jesucristo, venga hoy por su iglesia y ese creyente se encuentra pecando?
¿Acaso Jesucristo mandará a ese creyente al infierno? No, pero lo avergonzará, pero lo avergonzará. Y por eso es que la iglesia debe mantenerse irreprensible para el día del Señor, ¿ya? Para no ser avergonzados de parte de Él, dice Juan en su primera epístola, ¿ya? Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no pequéis. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa aún persiste en nosotros, tal como lo dice el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25, o el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. Y Juan también lo dice a la iglesia: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Ya? ¿Para cuál es el propósito? Tener una buena conciencia hacia Dios. A fin de que para el día de Cristo, el día de la redención, cuando Él venga por su iglesia, no seamos hallados reprensibles y que Jesucristo nos avergüence. Seremos salvos, sí, así como por el cuero de los dientes, pero avergonzados de parte de Él, porque la salvación pues nunca perteneció a nosotros. Jesucristo en Juan 10:28 nos dice: y yo, Jesucristo, les doy vida eterna. No ustedes se las dan, yo les doy vida eterna. En Juan 5:24 nos dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio ya no viene, no vendrá condenación, mas ha pasado. No dice pasará, como en un futuro, en una promesa incierta. Ya pasó, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Y por qué? Porque todos los pecados se pagan con la muerte, querido amigo. Cada pecado que usted y yo vamos cometiendo en este éxodo, por así decirlo, al Canaán celestial, se paga con la muerte. Cada pecado se paga con la muerte. Entonces, o los paga usted con su alma en el infierno y luego al juicio y el lago de fuego, o cree que Cristo se los pagó. Todos. ¿Cuántos pecados? Todos los que va a cometer hasta que se muera. De pensamiento, de palabra, por obra, por omisión, por falta de fe, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado al hombre. ¿Se dan cuenta? Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, porque más te valdría entrar manco al reino de los cielos que ser echado con todos tus miembros al infierno, pecado de obra. Y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo, arráncalo, porque más te es provechoso entrar tuerto al reino de los cielos que ser echado con todos tus miembros al infierno. ¿Te das cuenta? Pecado de pensamiento. Entonces, tenemos muchos pecados que los seres humanos vamos cometiendo a lo largo de nuestra vida. De pensamiento, de palabra, de obra, por omisión. Y cada pecado que se va cometiendo se paga con la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ya? Pablo: sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, Señor nuestro, que me ha librado de la muerte. ¿Ya? Porque la paga del pecado es muerte. Cada pecado que usted va cometiendo en esta vida se paga con la muerte. ¿Qué dice DXTR? Por matar a la madre tierra. Ya desde ahí tienes un concepto equivocado. No hay tal concepto de madre tierra. ¿Ya? Ese concepto de madre tierra, ese es muy de los incas, creo, ¿eh? La madre tierra, ¿no? Eso no existe. La tierra no es. ¿Ya? En realidad, todos merecemos el infierno, ¿eh? Todos. Los creyentes y los no creyentes, pero los creyentes son justificados en la sangre de Jesucristo, ¿ya? Para el perdón de los pecados y también
en la sustitución que hizo Cristo, alma por alma. Eso lo podemos ver en el Salmo 22, versículo 1. El Señor Jesucristo pues dice: clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. De día y de noche. DXTR dice: y tu concepto de Dios, tú no sabes si existe Dios o no existe. Sí existe, amigo. Que tú no lo quieras creer es tu problema, es tu necedad. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Salmo 14, Salmo 51 lo dice. Entonces es necedad tuya. No es lo que yo creo, es lo que está escrito. ¿Y quién dice que es verdad lo que dices? La inerrante palabra de Dios. Yo hablo conforme a lo que está escrito. Ahora, si tú no quieres creer, bueno, a causa de incredulidad viene la condenación. Pues. Lo has visto, es que tú no entiendes el concepto de fe, querido amigo. El concepto de fe es tener certeza en lo que se espera y convicción en lo que no se ve. Y lo que se ve ya no es de fe. ¿Ya? Lo que se ve ya no es de fe. Y lo que lees dice quién es real. Bueno, la inerrante palabra de Dios. Si tú no quieres creer que es inerrante su palabra, pues ya es necedad tuya, ¿no? Ahora, yo he vivido ciertas experiencias espirituales, se podrían decir, que de alguna u otra manera me acercaron a la verdad. Pero eso no conviene contarlas aquí. O sea, de hecho, si tú vas a YouTube o a TikTok, puedes encontrar a muchas personas que cuentan su testimonio, que quizá eran ex brujos, ex brujas, eh, que de alguna manera pues tienen ese testimonio de vivir experiencias espirituales. Pero eso no conviene predicar aquí, porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Cristo. Cristo debe ser el mensaje central del Evangelio y no nuestras experiencias personales, y no lo que yo vivo, o tuve un sueño, o que tuve una revelación. No, eso no importa aquí. Lo que importa es predicar a Cristo. Primero, al Cristo crucificado para nuestra justificación con Dios. Y luego, predicar, digamos, al Cristo resucitado para nuestra vida cristiana, se podría decir, ¿no? Pero eso ya es cuestión de los pastores. Yo no soy pastor ni pretendo ser un pastor. Eh, digamos que yo estoy más abocado al tema central de evangelismo, de que las personas entren por la puerta estrecha y las que aún dudan, como dice en Judas capítulo 1 versículo 19, y a los que dudan convencedlos, y a otros salvad arrancándolo del fuego. El fuego que están a punto de ir si los alcanza el umbral de la muerte. Ese es el fuego de los que hay que arrancar a los que no creen, pues, ¿no? A los incrédulos. Advertirles sobre todo, ¿no? Ya si ellos no quieren creer, pues ya es problema suyo, ¿no? Yo te aseguro que aquí ya no hay incrédulos, en el infierno ya no hay incrédulos. Por el contrario, están rogando de día y de noche ser sacados de ahí, pero ya no hay tiempo. Por eso la inerrante palabra de Dios dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, y he aquí ahora el día de tu salvación. Ahora, mientras respiras. Ahora, mientras vives físicamente. Ahora es el día de tu salvación. Pero también dice que no es de todo la fe. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, nos dice que no es de todo la fe. ¿Ya? No es de todo. Así que bueno, si lo único que nos justifica ante Dios es la fe, y no es de todo la fe, quiere decir que la gran mayoría de seres humanos que pisa este mundo, al morir va al infierno, a esperar en tormento su justo juicio para ser echado al lago de fuego. Y bueno, ya depende de cada uno de nosotros si queremos encontrar digamos, la puerta de escape a esta condenación o no, o seguir tal cual somos, ¿sí? Sin arrepentirnos, sin creer al Evangelio, etcétera, etcétera.
Mira este blasfemo lo que dice, respiras gracias al oxígeno que produce el planeta, no Dios. ¿Y quién crees que creó el planeta? Blasfemo, pero por tu dureza. Romanos capítulo 2, versículo 5. Y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. ¿Ya? Eso es lo que te espera. Entonces, bueno, el Evangelio siempre nos invita al arrepentimiento, pero es el hombre quien resiste la voz de Dios y dice que no hay Dios, o que esa es palabra de hombres, por ahí como algunos cuya condenación es justa, dice la Escritura. Entonces afirman esto, no hay Dios, tú respiras gracias al planeta. ¿Y quién creó el planeta? Pues de la nada, del Big Bang, ¿m? Del Big Bang, que el hombre viene del mono, ¿también crees eso? ¿Ah? Bueno, entonces el punto central, señores, es entender que todo ser humano, desde que pisa la tierra hasta que se muere, le alcanza el umbral de la muerte, bueno, algunos más temprano que otros, algunos pueden vivir y tener una vida más longeva. Entonces, cuando le alcanza el umbral de la muerte siendo niño, aún puede ser salvo sin arrepentirte y sin depositar fe en el Evangelio, porque de los niños es el reino de los cielos. De los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una condición llamada inimputabilidad penal. Quiere decir que como ellos no saben distinguir lo bueno de lo malo aún, entonces a ellos no se les toma en cuenta esos pecados y van gratuitamente al cielo igual, ¿ya? Porque tienen la condición de inimputabilidad penal. Ahora, cuando usted ya deja esa etapa, ya sabe distinguir lo bueno de lo malo, ahí sí que se le toma en cuenta eh, esos delitos que va cometiendo, esos pecados, esas transgresiones a la ley. Por eso Jesucristo dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley. O en la transliteración, más exactamente, dice, no penséis que he venido a destruir la ley. ¿Ya? No he venido a destruirla, sino a completarla. Yo sé que en la Reina Valera dice a cumplirla. Entonces muchos de los, bueno, de los creyentes que afirman, según ellos, que son pueblo de Dios, dicen, ah, ya ves, entonces para irte al cielo tienes que cumplir la ley también, porque Jesucristo la cumplió y el siervo no es mayor que su Señor, entonces hay que cumplir la ley. Ya, pero la transliteración original dice, he venido a completarla. ¿Y cómo puedo dar fe, o mejor dicho, dar evidencia de que Jesús vino a completar la ley? Cuando él dijo en Mateo capítulo 5, versículo 21 en adelante, cuando dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, mas yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O también dice, oíste que fue dicho a los antiguos, eh, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto al juicio. Y bueno, y así continúa, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, porque más te valdría entrar al reino de los cielos con tus miembros completos que ser echado al infierno con todos tus miembros completos. O si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncalo, porque más te es favorable entrar tuerto al reino de los cielos que ser echado con todos tus miembros al infierno. Entonces, ahí vemos que el Señor completa la ley y viene a poner más altos los estándares de la ley. Como dice Pablo en la carta a los romanos,
eh, capítulo 2, versículo 20, de la mitad en adelante dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede expuesto bajo el juicio de Dios. ¿Ya? Entonces eso lo puedes comprobar ahora con tu Biblia para que seas como los sabios de Berea, que cuando oían a Pablo contrastaban con lo que estaba escrito. Entonces, ¿para qué está la ley? Para enseñanza nuestra, para mostrarnos la naturaleza, la cual hemos sido herederos con respecto del primer hombre, la naturaleza caída, que está ya desde nuestro nacimiento exactamente. Una vez que el niño crece, ahí se va mostrando y se va manifestando la naturaleza pecaminosa con la que nace el hombre. ¿Ya? Entonces, ese es, digamos, los frutos naturales que todo ser humano tiende a dar, frutos malos. Entonces, pero para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. ¿Ya? Entonces, esas obras malas, infructuosas, Jesucristo, que nos da vida eterna en primera instancia con su muerte, la muerte de su alma, y muerte no es aniquilación, ¿eh? Porque si habláramos de aniquilación, entonces estaríamos diciendo que Jesús no es Dios, y eso es una blasfemia también. ¿Ya? Muerte significa separación, que viene del griego thanatos. Thanatos es separación, ¿ya? Algo que se separa, algo que se disipa. Es como, no sé, a ver, con qué ejemplo te puedo dar? ¿Qué ejemplo te puedo dar? Mm, qué sé yo, quizá tienes una figura pegada en una hoja de cuaderno, en una hoja de papel, con goma, ahí están juntas, pero una vez que lo sometes a calor, entonces eso se va separando, se separa. Entonces, igual, el ser humano, cuando entra en muerte, se separa su alma de su cuerpo. El alma sale y el cuerpo queda en la tierra, queda tirado en el suelo o donde muera. Pero el alma, que es la vida, como dice el libro de Eclesiastés 7:20, que ha puesto eternidad en el corazón de ellos, que es el alma nuestra, ahí está la vida finalmente, porque la vida de la carne está en la sangre, de la carne no más, pero del ser que Dios forma en el vientre de nuestra madre es eterna. Eterna es siempre ser, o sea, siempre existir. Desde el momento de la concepción, ese ser humano no muere. Lo que hace es pasar a otro estado, ¿ya? Un estado que ahora no lo vemos, ahora es invisible, ¿ah? Ahora es invisible. Entonces, esa es muerte, separación de algo, algo que estaba unido antes, se separa, abandona el cuerpo, ya sea por enfermedad, una bala perdida, o qué sé yo, múltiples maneras de morir que tiene el ser humano, ¿ya? Por cualquiera de esos motivos, entonces el alma se separa, abandona el cuerpo, o por muy anciano también, ya el cuerpo no resiste tanto tiempo, entonces el alma se va y pasa a la eternidad. Y aquel ser que muere su alma sin Cristo, es decir, sin que Cristo haya sido sumergido en su ser, porque esa es la garantía, tal como lo dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiéndolo creído en él, el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, ¿ah? Que es las arras de la herencia para la redención de la posesión adquirida. Eh, amigo, no voy a contender lo que estás hablando, porque bueno, inclusive la misma escritura me llama a no contender con los necios que basándose en la ciencia quieren ridiculizar el Evangelio.
Ya te dije que si esto es para creyentes y que el creyente será salvado finalmente, bueno, entonces el no creyente creerá pues cuando ya esté en este lugar, ¿no? Cuando esté aquí, en el infierno, clamando de día y de noche, para que Dios le dé una oportunidad de regresar y arrepentirse y depositar fe al Evangelio, ahí será creyente, pero ya será tarde, ¿ya? Ya será tarde. Así que te pido, por favor, si quieres seguir escuchándome, no comentes más, ¿ya? Y si no, puedes retirarte, porque yo no te estoy obligando a quedarte. Simplemente te estoy exponiendo palabra de Dios. Si no quieres, si quieres resistir a la voz del Espíritu Santo, pues ya es cuestión tuya, ¿no? Esperarás tu justo juicio nada más. Entonces, bueno, el mensaje central del Evangelio es Cristo. Ya les dije, yo no me vengo a predicar a mí mismo, yo no vengo a predicar mis experiencias, sueños, quizá que pueda haber recibido antes para la conversión mía o para transmitir algún mensaje. Eso no es el propósito de estos videos que hago, sino simplemente mostrarles que el camino de salvación y la puerta estrecha a la cual el Señor manda en Mateo 7, capítulo 7, versículos 13 y 14, es a entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que llevan a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha la puerta, está la estrecha puerta a la cruz, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, ojo con lo que les digo, pocos son los que la hallan siquiera. No dice que entran, sino que las hallan. Hallan a Cristo como el Salvador, pero finalmente no entran por su incredulidad. Entonces, esto ha sido todo por hoy, ¿ya? No quiero extenderme más para no alargar este video. Y pues este video lo voy a subir a mi biografía de TikTok. ¿Ya? Que Dios los bendiga, señores. Gracias, Padre de Dios nuestro.